Pauta al Día. El feriado por la independencia de Guayaquil, que se extendió desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de octubre, dejó resultados positivos con más de 50 millones de dólares para el sector turístico del país. Según datos del Ministerio de la Producción, los ingresos generados representan un incremento del 47.1% frente al mismo periodo del año pasado. Estamos en contacto a esta hora con Mateo Estrella, viceministro de Turismo, para hablar sobre los resultados del feriado, pero también sobre cuáles son las consecuencias que ha dejado este paro nacional en las zonas donde no hubo turismo, donde están todavía paralizadas las actividades, principalmente en el norte del país. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto, un placer estar en este programa. 50 millones de dólares para el sector turístico del país frente a otro sector que ha estado visiblemente y trágicamente deprimido durante estas últimas 3 semanas. Llevamos para la 4ª semana. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde el ministerio respecto de lo que ha ocurrido en estas dos caras de la moneda? Exacto, como bien usted indica, son dos caras de la moneda. La primera cara es una cara positiva, una cara donde el turismo interno en el Ecuador sigue creciendo de manera sostenida, sigue creciendo de manera realmente muy interesante, muy ágil. Es así que hemos tenido un número importante de millones de dólares, 50 millones de dólares que se han movido en la economía ecuatoriana únicamente en materia de servicios turísticos. Eso hay que indicar. Luego hay una serie de otro movimiento en otros tipos de economías, en otro tipo de economías informales, que también es muy importante, muy relevante para las familias que viven del turismo en los feriados. Entonces eso es fundamental, pero además de eso ha habido un número importante de viajeros. Hemos pasado de 570,000 viajes en el 2024 a 895,000 en el 25, es decir, más de un 57%. Se ha comportado de manera distinta el consumidor en este feriado. Ha habido mucho excursionista, mucha gente que ha salido y ha regresado a su hogar a pernoctar, es decir, mucho movimiento de un día. Y eso tiene que ver también, evidentemente, con lo que está sucediendo en la zona norte del país. En la zona norte del país es la otra cara de la moneda, como bien anota usted. Provincias como Imbabura han tenido una ocupación hotelera nula, no se reporta un 4%. El Carchi ha tenido un 13%, es decir, únicamente algo de movimiento interno habría, pero en realidad esas provincias se han visto seriamente afectadas por la paralización puntual que ha habido en esas zonas. El país está operativo, excepto en esas zonas, y esa es un tema de preocupación, porque evidentemente las pérdidas económicas en esas zonas del país son muy grandes. Ahora bien, en este contexto, ¿cuáles son los desafíos que se tienen? Lamentablemente no hay de momento una posibilidad de que puedan sentarse las partes a una mesa de diálogo. Esto parece continuará en los próximos días. ¿Cuáles son los desafíos para el sector turístico, comercial, que está precisamente viendo los efectos, las consecuencias de un paro que ya deja en una situación bastante crítica? Bueno, estamos en permanente contacto con el sector turístico de la provincia de Imbabura, del cantón Cayambe, que son efectivamente muy afectados por este cierre de carreteras. Básicamente con ellos estamos trabajando, y estamos trabajando a nivel del Ministerio de la Producción también en una serie de medidas de compensación, una serie de medidas para paliar la crisis debido a que la cadena de pago se ha roto, ¿no es cierto?, en esos establecimientos turísticos. Estamos trabajando para una serie de medidas, y claro, hay que recuperar al sector en ese sentido. Esperemos que el próximo feriado sea un feriado donde ya se ha decretado una baja de IVA también por parte del señor presidente de la República, y vamos a promocionar extensivamente, ¿no es cierto?, la vuelta del turismo a estos cantones, a estas provincias que están afectadas. Hay que tener un trabajo conjunto, un trabajo muy creativo también, a efectos de tener esa posibilidad de recuperar ya no los visitantes que se perdieron, porque esos ya no van a volver, lamentablemente, pero sí recuperar, ¿no es cierto?, esa imagen interesante, importante que estas provincias y este cantón tienen a nivel nacional e internacional.
Ahora ustedes hablan, por ejemplo, de los 50 millones de dólares para el sector turístico durante este feriado, incremento del 47.1% frente al mismo periodo del año pasado. Y esto ocurre en zonas que no tenían ese desarrollo turístico habitualmente, quizá por esta necesidad de la gente de ver otros destinos en el país que no sean, en este caso, las provincias que están afectadas, que están directamente protagonizando el paro nacional. ¿Cómo evalúan ustedes o qué tipo de información pueden, en este caso, procesarle en función de que para otros momentos pueda haber este desarrollo, no por esta coyuntura, es decir, que ciertos sectores que habitualmente no eran tan desarrollados en cuanto al turismo puedan mantener una llegada de turistas importante y no necesariamente en un contexto de cierre de otros sectores? Bueno, nosotros de manera general desde hace algún tiempo tenemos la política de descentralizar, ¿no es cierto?, los flujos turísticos, de promocionar todos estos cantones importantes que hay en el Ecuador, todas esas maravillas que tenemos a nivel nacional en nuestras 4 regiones, a efectos de que el turismo no se quede efectivamente únicamente en aquellos atractivos que son más conocidos que otros, sino que pueda distribuirse de manera más armónica dentro del territorio nacional. Es decir, que este feriado ha sido una muestra de ello. Provincias como Morona, Santiago, por ejemplo, han tenido una gran afluencia turística debido a una serie de actividades que estuvieron ahí, pero también otro. A ver, tenemos un problema de conexión. Estamos con un problema de conexión con el viceministro de Turismo, Mateo Estrella, que nos ha referido algunos datos que arroja los resultados de este feriado. Más de 50 millones de dólares para el sector turístico. Esto en algunos sectores, principalmente del oriente ecuatoriano. De acuerdo a la información que se tiene, son, por ejemplo, la ocupación hotelera fue mayor en Morona, Santiago, en Azuay, en Santa Elena, entre otros sectores. El contraste es evidente con la parte norte del país. A ver si lo tenemos ya. Nuevamente estamos ya en contacto, viceministro, le escuchamos. Sí, perdón, parece que se cortó. Decía que efectivamente la política del viceministerio es descentralizar, ¿no es cierto?, esa visita turística nacional e internacional hacia otros sitios del país que no sean únicamente los tradicionales. Por ejemplo, Morona, Santiago, que este año tuvo un repunte interesante. Sin embargo, hay otros sitios turísticos más consolidados como Santa Elena y Azuay que también tuvieron un buen nivel de visita turística. Evidentemente, son estos los sectores. ¿Cómo van a potenciar para el resto, lo que queda del año? Se vienen también feriados, se vienen también fechas importantes de las cuales mucho del sector turístico tiene grandes expectativas, pero no salimos todavía de un contexto de conflicto, de protesta, que lamentablemente es evidentemente producto de decisiones gubernamentales. Y bueno, tenemos 2 feriados más en este año. Tenemos el feriado uno de los más largos del año, que es el de noviembre, y tenemos luego el feriado de Navidad. Y en realidad nuestro llamado es a mantener un ambiente armónico, a que podamos trabajar, podamos producir. Un ejemplo de eso es lo que ha pasado en Imbabura. El sector turístico se ha visto seriamente afectado por esta paralización de una minoría de personas que evidentemente tienen derecho a protestar pacíficamente por una serie de aspectos que ellos consideren, pero al mismo tiempo no tienen el derecho de cerrar una carretera, no tienen el derecho de impedir que los turistas lleguen, porque el derecho de uno comienza donde empieza el derecho del otro, y en realidad yo creo que no podemos permitir que esta situación siga ocurriendo debido a que se corta la producción, se corta el turismo, se cortan las visitas, se corta la imagen del país tiene. Nosotros como viceministerio seguimos en nuestras propuestas de promocionar internamente el Ecuador, de promocionar internacionalmente el país. Estaremos próximamente en la Feria de WTM en Londres junto a un grupo de 20 operadores turísticos, 6 gobiernos autónomos descentralizados, proponiendo al mundo las maravillas que tiene Ecuador, y en ese sentido continuamos. Viceministro, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Interesante cifras por un lado, lamentablemente el contraste con otros sectores deja preocupación profunda en el sector turístico. A ver qué ocurre ya para los próximos días. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes, Fausto, encantado. Mateo Estrella, viceministro de Turismo, hablando sobre los resultados del feriado, que según cifras se ha dicho que deja unos 50 millones de dólares de ingresos en nuestro país. Hay contraste, lamentablemente la situación social y política continúa caótica y ha generado una situación crítica sin duda para las provincias que están en este momento plegando a la paralización. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.